Somos Hugo y Nuria. Hace un año construimos nuestra furgoneta camper y desde entonces no hemos parado de viajar, descubriendo lugares fantásticos mientras vivimos aventuras de todo tipo. En el capítulo de hoy llegamos a un sitio muy especial de la Bretaña, más concretamente Saint-Malo, un pueblo que se hizo muy rico gracias a las artimañas de sus famosos piratas. Todos a bordo y bienvenidos a la ruta Lalaban. Pues muy buenos días, chicos. Siguiendo la ruta Lalaban, hoy nos encontramos en Saint-Malo, que es una tierra muy conocida porque aquí han estado los piratas. Y entonces hemos dormido aquí en una zona residencial que está súper bien y estamos a unos 5 minutos de ahí del centro. Y nada, vamos a descubrir este sitio que nos hace un montón de curiosidad y lo vamos a explorar. Pues aquí estoy pasando entre árboles en medio de la playa porque es lo más chulo que tiene la playa de Saint-Malo, que tiene un montón de troncos de árboles enormes clavados en la arena y los pusieron aquí hace muchos años porque se ve que el agua tiene unas mareas tan grandes y tan fuertes que llegan hasta la calle en determinadas épocas del año. Entonces los pusieron aquí pues para frenar un poquito estas mareas. La fiesta de cumpleaños de la Mini. Ya la voy yo. Pues aquí tenemos el fuerte de la reina, que es una construcción de baobán para defender toda la ciudad. Y una de las condiciones que tiene para visitar es que la marea tiene que estar baja. Y eso pasa mucho a menudo en esta zona, como las mareas son tan grandes y hay construcciones en el mar, pues suele pasar. Y una de las maneras de saber que está abierto es que tiene ahí una bandera que la izan y eso indica que está abierto. Que justo ahora no tiene bandera significa que está cerrado. Pero toda la zona es muy bonita porque se ve aquí todas las rocas que salen del mar. Se ve un montón también de faros, castillos, construcciones y toda esta cosa está súper bonita. La zona está súper guay. El Nupi no desperdicia nunca unas buenas vistas. Si él sabe que hay un pollete, él se sube. Cosa que a veces me hace microinfartos, pero bueno. Está muy bien acostumbrado, ¿eh? Él sabe muy bien subir y sabe que... Pero bueno, hasta, ¿no? Hasta, sí, sí. Uy, es un pájaro, pero es falso. Cabrones. ¿Ah, sí? Mira, es falso, ¿eh? ¡Qué fuerte! Yo decía, qué quieto que se está. Uy, de verdad. Es de verdad. ¡Es de verdad! ¡Qué bonito! Es que le he tenido casi a la punta y ya hace así, mira así un poquito atrás y se así. ¡Wow! ¡Qué guapo! Pues en esta ciudad se legalizó la piratería. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que los piratas saqueaban todos los barcos y la ciudad de Saint-Malo se hizo súper rica. Y eso hizo pues, que un montón de gente quisiera venir aquí y saquear también la ciudad, conquistarla. Los ingleses vinieron 11 veces, pero ninguna consiguieron conquistar la ciudad, porque en parte tiene estas súper murallas y está muy bien defendido, tiene no sé cuántos cañones repartidos por toda la estructura aquí de la ciudad y consiguieron hacerse muy fuertes hasta el punto de que eran tan ricos que consiguieron hacer de la ciudad de Saint-Malo un estado independiente. Así que nada, ahora vamos a ver un poquito más las murallas y a seguir paseando por aquí. Otra cosa muy guay que
que tiene la ciudad de Saint-Malo es esta piscina que se ve por aquí atrás, que es una piscina natural y además es totalmente gratis. Lo que pasa es que nosotros es la segunda vez, ¿la tercera? ¿La segunda? Es la segunda vez que venimos y claro, nunca nos hace buen tiempo. Entonces pues siempre nos quedamos un poquito con las ganas. Yo creo que incluso si hubiera hecho un pelín más de calor hasta habríamos hecho el esfuerzo, porque mirad, es que no hay nadie, el agua está plana y es totalmente natural. Qué increíble, ¿no? Porque en el fondo es como que tienes el mar, pero oye, te ponen ahí un cuadradito de cemento y ya se ve con otros ojos. I don't wanna seem all rude, but I can't remember where I am. A mattress on an old wood floor and fragments of the night before. I don't wanna waste no time, and you don't wanna waste your love. Even though your kiss on fire, my mind is all blurry now. Feeling low, hard to breathe, but this I know, I won't leave. Waking up in a bed with my head on the chest that I don't even know, but I guess it makes sense, 'cause I know we both. Vaya barco más espectacular, ¿eh? A mí me mola un montón todos los hilos que tiene aquí. Es que es una muy buena representación de los barcos de los piratas del tiempo ese. Y se llama la Estrella del Rey. A mí me mola un montón porque pensar cómo ha vivido esta gente, los marineros ahí, y todo el enredo que tienen que hacer para mover este barco. Y además nosotros también somos descendientes de navegadores, ¿sí o no? Ahora lo entiendo, cuando se ven las películas ahí peleando de barcos de estos, se pasan de unos barcos a los otros porque tiene tantos hilos, se puede enganchar como macacos. En realidad es que es así, ¿no? Mira, es una pasada. Sí, sí. No le falta detalle. Aquí se ve incluso el timón, se ve todos los cañoncitos aquí pequeñitos, estos más grandes. Estaría muy bien entrar y para ver. En otros momentos sí que se puede entrar pagando y se puede ver un poquito con más detalle el interior, pero ahora está cerrado y nosotros creemos que es la época, porque ahora no está abierto. Pero bueno, está muy bien, incluso desde fuera está muy guapo. Se ve lucitas, Navidad, humo, comida, dulces. Es que, ¿qué más se puede pedir? La verdad es que la parte de interior no decepciona para nada. Y además es que se ve todo el pueblo muy bien cuidado, es todo de piedras. Y hay que decir que esta ciudad ha sido destrozada en la Segunda Guerra Mundial y entonces se ha quedado destrozada a los 60%. Y ellos han conseguido reconstruir todo y además mejorar, pero siempre han querido dejar la esencia. Y por nuestra suerte, como estamos en épocas navideñas, pues el pueblo tiene ahora una imagen súper especial, porque tiene todas las lucecitas y que le hace un atractivo increíble, y todas las tiendas. Lo que sí que hay que avisar que realmente hay que venir con pasta, porque aquí, buah, pica. Los piratas no han hecho muy bien y esta ciudad es rica, se ve como otro nivel. Y para nuestra suerte, aquí abajo pues tiene un mercadillo de navideño y nada, ahora vamos para allá y a ver qué es lo que hay por allá. Bueno, hemos hecho una pausa, hemos venido aquí a la furgo a dejar los perritos y esto porque hemos visto algo súper chulo para hacer ahí en la fiesta, en las marchas de Noel esta, y nos vamos para allá que nos espera algo súper chulo que hacer. Siento emoción y miedo al mismo tiempo. Venga, tú puedes, vida. Es que además aquí hay gente muy pro que van tan rápido. Adiós. Aquí con mi amigo el pingüino ya no hay miedo.
artístico ya. Pero está muy bien, solo estamos a 1 metro del suelo, muchas cosas no puede pasar, muchas. ¿Has visto? En la ballena te puedes sentar. ¡Wow! ¡Es el equilibrio perfecto! Seems to know where they are going to. I don't know if I should leave or stay. If I am already on my way, but it feels like I'm running backwards all the time. It feels like I am being left Esta mañana ya nos estamos yendo prácticamente de San Malo, pero antes vamos a pasar por un sitio donde hemos visto que tiene unas piedras, unas rocas de estas de la playa, esculpidas con caras. Y nos ha llamado mucho la atención, entonces pues para allá que nos vamos antes de irnos de aquí. Y hemos acabado de llegar aquí a las rocas esculpidas. Entonces nos hemos fijado que hay que pagar. Y para mala suerte, el día de hoy, justo hemos llegado aquí, pues está cerrado. Pero también hemos leído por internet que se puede ver el sitio, pero sin pagar. Y para eso hay que ir por la playa. Y cuando la marea está baja, se puede pasar por una otra parte que realmente se puede ver las esculturas gratuitamente. Entonces, justo es lo que estamos haciendo. No sabemos cómo está el mar, pero nos vamos a ir por este segundo camino a ver que si tenemos suerte y si podemos ver estas esculturas. Mira, aquí tenemos que ir por esta escalera. Cuando la marea está baja, pues podemos ir por ahí y ver las esculturas. Venga, lo intentamos a ver qué tal. Venga. Something special, I'm sure. Everything makes total sense when you're next to me. Bueno, pues acabamos de llegar y no ha sido posible llegar hasta las figuritas porque la marea está muy alta y no se puede pasar. Hay aquí un acantilado de mar que no nos deja llegar hasta ese lado de allí, que es donde están las roquitas. Pero bueno, ahora mismo el Hugo está haciendo un dron que ya nos acabará de acercar a lo que se puede ver de las roquitas y con eso nos quedaremos. Even if I told you I could never let you go, I am not so sure you believe me. But if I mean to show you, I will never let you go. No, I don't see the logic of things. It's quite a lonely world that we're living in. Oh, baby, you are something special. Y la verdad es que lo que más me gustó es toda la aventura de poder llegar. Y eso fue lo más chulo. Y el riesgo, y el mar, y todo el caminito. Es que además toda esta zona de la costa está súper, ¿eh? Lo que nos gusta El peligro. a los lalabaners, un poco de aventura. When you're next to, when you're next to, when you're next to me. Pues aquí está nuestra furgo y mirad qué camino más bonito. ¿Dónde nos lleva este camino? Al Mont Saint-Michel.